Esa mañana desperté con la suave luz de Guadalajara colándose por la ventana del dormitorio, pensando que tal vez hoy sería diferente. Cumplir 58 años parecía un hito, un momento para reflexionar, celebrar y, en secreto, esperar un pequeño gesto de reconocimiento de mi hija Marisol. A pesar de los años, no podía apagar del todo esa chispa de esperanza, de que ella recordara, de que me llamara, o al menos me enviara un mensaje. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la mañana, y por un instante me permití imaginar su voz, riendo al otro lado del teléfono, como cuando era pequeña. Pasaron los minutos. El teléfono seguía mudo. Ni mensajes ni notificaciones, parpadeando en la pantalla. Lo tomé una vez más, casi deseando haber pasado por alto una llamada, y luego lo dejé lentamente, sintiendo ese nudo familiar de decepción formándose en mi pecho. Me recordé con suavidad que ella tenía su propia vida, su carrera, sus amigos, sus ambiciones. Intenté quitarle importancia diciéndome que mi cumpleaños no dependía de una sola llamada, pero la verdad era más difícil de aceptar. Dolía, profundamente. Arturo entró en la exhabitación con 2 tazas de café, colocando una con cuidado en la mesita de noche. «Buenos días», dijo en voz baja rozando mi brazo con su mano. Siempre sabía cuándo acercarse con consuelo silencioso, en lugar de palabras que intentaran demasiado. «Feliz cumpleaños, Elena». Sus ojos tenían esa calidez conocida, una firmeza tranquila que nunca vacilaba, incluso cuando las decepciones familiares pesaban sobre mí. Le sonreí agradeciendo el gesto, pero no podía borrar el dolor. Nos sentamos juntos al borde de la cama tomando nuestro café en un silencio poco común. La casa estaba en paz, ese tipo de paz que podía sentirse reconfortante o aislante, dependiendo del momento. Miré la foto enmarcada en la mesita Marisol, a los 8 años, sonriendo con dientes torcidos, un recordatorio de tiempos más simples, cuando el amor parecía mutuo, cuando su alegría sentía que también me pertenecía. Esos días se habían desvanecido en recuerdos donde yo era más una observadora que una participante, siempre fuera de las celebraciones que debían incluirme. Solté un suspiro lento y traté de enfocar mis pensamientos en los planes del día. Un paseo por el parque, un pequeño capricho para mí, tal vez, un cuaderno nuevo para dibujar las ideas que había estado anotando. Arturo sugirió que visitáramos el mercado local, algo para empezar el día con un toque más ligero. Asentí agradecida por la distracción, por su apoyo constante, que me recordaba que la familia podía existir de muchas formas. Sin embargo, bajo la gratitud persistía un dolor silencioso, un recordatorio de que la única persona cuyo reconocimiento había anhelado todos estos años, la que siempre esperé que me viera, ni siquiera lo había intentado. Forcé una sonrisa, me levanté y comencé a prepararme, dejando que el sol de la mañana calentara mis hombros como si pudiera aliviar un poco el peso de mi corazón. Arturo tomó mi mano dándome un apretón reconfortante. Saldríamos, disfrutaríamos el día y me honraría a mí misma, incluso sin el reconocimiento que en secreto había deseado. Y mientras nos dirigíamos a la puerta, resolví que hoy sería el comienzo de algo diferente, algo que no dependiera de que alguien más viera mi valor. El día apenas había comenzado, pero ese dolor silencioso ya me recordaba una vida llena de momentos ignorados, moldeando el camino que recorrería para reclamar mi vida. Mientras caminaba por las calles tranquilas tras salir de casa, el aire fresco hacía poco por despejar el torbellino de recuerdos que presionaba mi mente. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, cargado por décadas de cumpleaños olvidados, logros ignorados y el favoritismo sutil pero constante que había definido mi relación con Marisol. Pensé en las innumerables veces que intenté ganar respeto
de pequeñas maneras, poniendo límites, recordándole con suavidad la importancia de la cortesía o intentando crear tradiciones que nos unieran. Cada esfuerzo había sido recibido con indiferencia, o peor aún con la suposición de que siempre estaría ahí, absorbiendo el desdén en silencio. El enojo que había cargado durante años ahora se sentía más tangible. No era repentino. Había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, acumulándose con cada llamada ignorada, cada visita perdida, cada desprecio casual. Recordé su graduación de preparatoria cuando manejé horas para verla recibir un premio modesto, solo para notar que apenas me miró absorta en los elogios de otros. Recordé los recitales, las competencias académicas, los pequeños reconocimientos que nunca llegaron, la forma en que ella y sus amigos celebraban logros que yo había fomentado, mientras mis contribuciones a su vida parecían invisibles. Cada momento ignorado había grabado un resentimiento sutil que ahora exigía reconocimiento no de ella, sino de la realidad que podía controlar mi propia vida. Me detuve al borde del parque dejando que los recuerdos se asentaran como hojas caídas. Había intentado ser paciente, explicar mis sentimientos con firmeza, tranquila, esperando que ella entendiera el valor del reconocimiento y el respeto. Había intentado mantener la armonía, evitar conflictos y ser la madre que siempre perdonaba, que siempre esperaba. Pero la paciencia había fallado. Los rechazos repetidos dejaban claro que no ibas a verme, no ibas ya a reconocer mi presencia ni mi valor, a menos que lo hiciese imposible de ignorar. La revelación encendió una chispa que había reprimido durante mucho tiempo. Era hora de pasar de soportar a actuar. La actuación estratégica, me di cuenta, requería calma y planificación. Las reacciones impulsivas podrían satisfacer un arrebato momentáneo de enojo, pero nunca asegurarían el respeto que merecía, ni harían que ella entendiera las consecuencias de su negligencia repetida. Pensé en la vida que había construido en silencio, las inversiones, los proyectos creativos y la comunidad que había cultivado. Esas eran mis herramientas, mi ventaja, mi oportunidad para afirmar autoridad sobre mi propia narrativa. Si las usaba sabiamente, podía convertir años de frustración en una declaración de presencia y valor innegables. Mientras recorría los senderos del parque, sentí que la tensión en mis hombros comenzaba a disminuir. El enojo seguía ahí hirviendo, pero había afilado mi enfoque en lugar de nublar mi juicio. Ya no necesitaba perseguir la validación de alguien que consistentemente se negaba a ofrecerla. En cambio, canalizaría mi energía en un plan que demandaría atención sin sacrificar mi dignidad. La claridad de propósito trajo consigo una nueva clase de paz, una disposición a actuar con intención, en lugar de reaccionar con emoción. Cuando regresé a casa, ya había comenzado a delinear pasos, considerando el momento adecuado y anticipando respuestas. No dejaría que esto fuera otra oportunidad perdida, otro día de decepción silenciosa. La vida que había construido era mía para controlar, y la usaría para asegurarme de que ella, finalmente, viera no solo a la persona que había ignorado, sino la fuerza de todo lo que había dado por sentado. Esa noche, mientras me sentaba en mi escritorio para redactar notas y hacer arreglos preliminares, sentí la primera oleada de determinación que me llevaría a tal acción, guiando cada elección en los días por venir. A la mañana siguiente, el silencio de Marisol se asentó en una claridad que ya no podía ignorar. Había pasado décadas esperando reconocimiento, pequeñas señales de respeto, incluso una simple llamada en mi cumpleaños, y cada vez la ausencia dolía más que la anterior. Finalmente me di cuenta de que su reconocimiento
No era algo en lo que podía confiar, ni ahora ni nunca. La realización fue dolorosa, pero liberadora. La validación que tanto había anhelado no vendría de ella, sino de mí misma, y de la vida que podía construir para mí. Con ese pensamiento comencé a replantear mi enfoque. En lugar de esperar que alguien más me otorgara valor, lo crearía de manera independiente, silenciosa y deliberadamente. Desempolvé cuadernos viejos llenos de ideas a medio formar bocetos para proyectos de contenido y notas de talleres a los que había asistido a lo largo de los años. Las horas que había pasado al margen, observando en silencio cómo las oportunidades pasaban mientras apoyaba a otros, ahora podían redirigirse a mis propias metas. Hice una lista de pasos concretos: investigar oportunidades de inversión, organizar un portafolio creativo y explorar pasatiempos que siempre me habían fascinado, pero que había pospuesto por los demás. Empecé poco a poco dedicando un par de horas cada noche a aprender herramientas de contenido digital y seguir posibles inversiones. El comienzo fue tentativo, como probar el agua, pero incluso los pequeños avances ofrecían una sensación de logro. Edité clips cortos de las calles de la ciudad que había filmado meses antes, uniéndolos en secuencias que capturaban momentos fugaces de la vida, el ritmo de la gente moviéndose, las hojas, cayendo, el suave brillo de los faroles al atardecer. Fue una victoria silenciosa, invisible para los demás, pero profundamente mía. Alentada por estas pequeñas victorias, me permití expandir el alcance. Me inscribí en talleres en línea sobre educación financiera y estrategias de inversión, combinándolos con proyectos creativos que me daban una sensación de autonomía. Por primera vez en años no buscaba permiso ni aprobación. Cada paso era medido, deliberado y completamente bajo mi control. El trabajo se convirtió en una rebelión sutil contra los años de invisibilidad, una forma de afirmar mi presencia sin confrontación, simplemente apareciendo por mí misma. Incluso los logros más simples traían un optimismo tranquilo. Un clip que publiqué en un pequeño foro recibió comentarios de desconocidos que notaron la perspectiva que ofrecía el cuidado con el que capturé la vida cotidiana. Fue una validación sin expectativas, honesta e inmediata, y encendió una confianza que no había sentido desde que mi hija era pequeña. Comencé a ver las posibilidades de una vida donde el reconocimiento se ganaba, se compartía con quienes lo apreciaban, y no era algo que tuviera que suplicar de alguien que repetidamente me lo negaba. Arturo notó el cambio sutil en mi energía. Ofreció apoyo silencioso, haciendo preguntas, sugiriendo herramientas y animándome a asumir proyectos un poco más grandes. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que la colaboración podía ser nutritiva sin disminuir mi independencia. Me di cuenta de que el respeto y el reconocimiento que anhelaba podían manifestarse de muchas formas a través del esfuerzo, la constancia y las elecciones alineadas con mis valores. Al final de la semana había esbozado mi primer proyecto sustancial, una serie de videos cortos que mezclaban narrativa creativa con destellos de la vida en Guadalajara. Cada clip sería una afirmación de mi visión, una representación tangible de mi presencia y capacidad. Con una creciente sensación de impulso, sentí la primera chispa real de empoderamiento, una llama tranquila pero constante que señalaba un punto de inflexión. Por primera vez en décadas no estaba esperando, estaba actuando. Y mientras organizaba mi espacio de trabajo, recopilando notas y esbozando ideas, supe que los próximos pasos que diera moldearían una vida definida por mis elecciones, no por su ausencia. La primera semana dedicada completamente a nuevos proyectos se sintió engañosamente simple. Tenía cuadernos organizados, ideas esbozadas y un horario tentativo trazado. Pero la realidad
Pronto me recordó que el entusiasmo por sí solo no era suficiente. Mi primer intento de crear una serie de videos cortos terminó en frustración. Los clips no se alineaban. Los niveles de audio eran inconsistentes y el flujo se sentía desarticulado. Horas de trabajo parecían desperdiciadas y, por un momento fugaz, me pregunté si tenía las habilidades para llevar esto a cabo. Me recordé que todos los expertos que admiraba habían comenzado en algún punto. Aún así, era difícil no sentir el aguijón del fracaso, especialmente después de años de ser ignorada. Esa noche me senté con mi diario, descargando la decepción que sentía rastreando cada momento de frustración y reconociendo las pequeñas victorias dentro del caos. Escribir me permitió enfrentar la duda que había guardado durante décadas y articular lo que realmente quería de estos proyectos. No la aprobación de nadie más, sino la prueba para mí misma de que podía crear, construir y persistir. Al día siguiente revisité el material con una mirada más crítica. En lugar de desechar los clips defectuosos, experimenté cortando y reordenando, probando transiciones y añadiendo capas de sonido para ver qué funcionaba. Cada ajuste requería paciencia y repetición, obligándome a ralentizar, a notar detalles que antes había pasado por alto. Los errores se convirtieron en lecciones. Los contratiempos se transformaron en oportunidades para refinar técnica y juicio. Simultáneamente comencé a explorar pequeñas oportunidades de inversión, equilibrando el trabajo creativo con la investigación financiera. Aquí también enfrenté pequeños fracasos, movimientos de acciones mal calculados, tarifas pasadas por alto. Pero cada paso en falso afinaba mi comprensión. Registré las lecciones en mi diario, creando un registro continuo de lo que funcionaba, lo que no y cómo podía mejorar. Poco a poco la práctica de la reflexión se convirtió en una disciplina, una forma de canalizar la decepción hacia el aprendizaje en lugar de la autocrítica. Al final de la semana comencé a ver un ritmo emergiendo. Las mañanas las dedicaba a Sikitax a aprender nuevas técnicas de edición, las tardes a la investigación financiera, las noches a escribir en mi diario y conceptualizar proyectos. Los contratiempos iniciales ya no se sentían como obstáculos. Eran peldaños que exigían enfoque, persistencia y resolución creativa de problemas. Me di cuenta de que la disciplina no se trataba de evitar errores, sino de cuán consistentemente podía responder a ellos, adaptarme y seguir adelante. Incluso los pequeños logros traían una confianza renovada. Un clip que reconstruí finalmente fluyó con suavidad, su ritmo y sonido equilibrados, de una manera que se sentía intencional en lugar de accidental. Al verlo de principio a fin, reconocí que estos primeros fracasos no eran el fin, sino la base sobre la cual podía construir algo más sustancial. Cuando cerré mi computadora esa noche, la frustración había dado paso a un optimismo cauteloso. Entendí que el crecimiento requería incomodidad, que la resiliencia se forjaba en estos momentos de lucha y que la persistencia se convertiría en la columna vertebral del trabajo que estaba construyendo. Con las lecciones de estas primeras pruebas firmemente en mente, comencé a esbozar planes para el proyecto más grande que demandaría todo mi enfoque e ingenio. La semana siguiente me inscribí en un taller comunitario de narrativa multimedia, más por impulso que por esperar resultados inmediatos, atraída por la idea de aprender algo nuevo. El primer día, al entrar al pequeño salón lleno de rostros entusiastas y laptops desgastadas, sentí una punzada de duda, esa sensación familiar de estar fuera de lugar. La mayoría de los estudiantes eran más jóvenes, ya diestros con programas de edición, cámaras y herramientas digitales que apenas comenzaba a explorar. Me recordé que estaba allí para crecer, no para compararme, y tomé asiento al fondo,
dejando que la instructora Sofía Ramírez tomara el control. Sofía tenía una energía que exigía atención sin demandar sumisión. Hablaba sobre la narrativa, no como un ejercicio académico, sino como una forma de comunicar la vida, de capturar momentos fugaces que de otro modo pasarían desapercibidos. «Tu historia importa», nos dijo recorriendo la sala con la mirada hasta que se encontró con la mía. Había una intensidad allí, un reconocimiento que atravesó la excitación que cargaba. Sentí una chispa de algo que no había sentido en años, posibilidad, una afirmación silenciosa de que lo que tenía para compartir podía tener valor. Ese día nos pidieron crear un clip de 1 minuto que capturara algo significativo en nuestro entorno inmediato. Caminé por las calles tranquilas, cercanas, cámara en mano, insegura de qué haría una historia convincente. Filmé hojas deslizándose por la acera, el cálido resplandor de los faroles reflejado en el pavimento mojado, los sutiles movimientos de un perro persiguiendo un juguete chirriante. Al principio los clips parecían insignificantes, incluso triviales, pero al unirlos de nuevo en el salón, algo inesperado ocurrió. Los momentos ordinarios se fusionaron en un ritmo, una historia de la vida, moviéndose silenciosa, persistentemente, sin importar si alguien lo notaba. Sofía pasó mientras ajustaba mis pistas de audio y transiciones. Se detuvo, observó algunos cuadros y luego sonrió. «Elena, tienes ojo para esto», dijo señalando cómo había capturado la luz y el movimiento. «Esto no es solo metraje, es perspectiva. Hay intención en tus elecciones. Sigue adelante». Sus palabras se asentaron en mí como la luz del sol, atravesando las nubes. Por primera vez en décadas sentí que alguien veía realmente no solo lo que había hecho, sino cómo veía el mundo. Alentada comencé a experimentar con más intención. Empecé a documentar momentos pequeños y personales, verter café por la mañana, notas garabateadas en mi diario, el ritmo de los autos pasando el suave vaivén de los árboles. Cada toma se convirtió en una práctica de observación, una forma de articular lo que había guardado dentro por tanto tiempo. Me di cuenta de que estas imágenes no eran solo contenido, eran una extensión de mi voz, un puente entre la reflexión interna y el mundo exterior. Aunque aprendí habilidades técnicas, edición básica, mezcla de sonido, recorte de clips, la resonancia emocional se convirtió en mi guía. No se trataba de perfección o popularidad. Se trataba de expresar algo auténtico, de capturar momentos que me importaban y compartirlos de una manera que pudiera resonar con otros. El taller se convirtió en un santuario, un espacio donde mis ideas podían tomar forma sin juicio ni interferencia, y donde mi propia creatividad dictaba las reglas. Al final de la semana había compilado varios clips en una secuencia cohesiva titulada Momentos silenciosos. Al verla de nuevo sentí una oleada de orgullo que no había experimentado en años. El proceso había despertado una parte de mí que había estado dormida, una comprensión de que mi perspectiva, mi historia tenía valor independientemente de la aprobación de los demás. Sofía me animó a participar en un pequeño concurso local, algo para probar mi trabajo en un espacio público. Pero la verdadera recompensa, me di cuenta, estaba en el acto mismo de crear. Mientras guardaba mi equipo, la chispa de duda que me había acompañado durante tanto tiempo había sido reemplazada por algo más firme, más insistente. Había encontrado una manera de capturar la vida, de moldearla y hacerla visible de una manera que era únicamente mía. La chispa de posibilidad había echado raíces, lista para guiarme hacia los próximos pasos de construir algo más grande, desde estas pequeñas victorias personales. Una semana después de compilar mi primera secuencia de clips, envié Momentos silenciosos
a un concurso local de videos para narradores emergentes, con los nervios a flor de piel. No era un evento grande, solo una pequeña reunión en el centro comunitario, pero representaba una oportunidad para probar mi trabajo en un espacio público. Mis manos temblaban ligeramente al presionar enviar una mezcla de emoción y la familiar punzada de duda. Durante años había buscado reconocimiento de las personas más cercanas a mí, solo para encontrarme con indiferencia. Ahora, por primera vez, estaba entrando en un espacio donde desconocidos podrían ver mi perspectiva y tal vez valorarla. La noche del concurso llegué temprano aferrándome al programa y a un pequeño cuaderno donde había anotado ideas y notas técnicas. Otros participantes charlaban compartiendo sus experiencias con sus cámaras y trípodes, listos su confianza palpable. Encontré un asiento al fondo, observando en silencio insegura de si mi trabajo resonaría. Las luces se atenuaron y los primeros clips comenzaron a reproducirse. Algunos eran humorísticos, otros experimentales, algunos profundamente conmovedores. Cada uno recibía aplausos corteses y me recordé que mi enfoque no era compararme, sino simplemente estar presente. Cuando llamaron mi video sentí un nudo en el estómago. Configuré la laptop, ajusté el volumen y observé cómo los clips se desplegaban en el proyector. La forma en que la luz se movía sobre un charco, el suave vaivén de una rama, los pequeños detalles de la vida cotidiana, todo se unía en un ritmo que no había apreciado del todo hasta ahora. Cuando la secuencia terminó, el público estalló en aplausos. No era un aplauso ruidoso ni performativo. Era sincero, inmediato y reconfortante. Rostros se volvieron hacia mí asintiendo, sonriendo algunos, inclinándose para susurrar elogios. Sentí una calidez que no había experimentado en años, una afirmación silenciosa de que mi trabajo importaba. Más tarde los jueces anunciaron a los ganadores. Mi nombre, Elena Vargas, fuera el llamado para el primer lugar. Me quedé helada por un momento. Luego me dirigí al escenario, sosteniendo el pequeño trofeo con manos temblorosas. Desconocidos me felicitaron estrechando mi mano, ofreciendo palabras de aliento y aprecio. Su reconocimiento tenía peso. Por primera vez, el reconocimiento no dependía de la familia, la historia o la aprobación. Se basaba únicamente en el mérito de mi trabajo. Los aplausos, las sonrisas amables. El interés genuino era una validación en su forma más pura y resonó más profundamente de lo que había anticipado. Al regresar a mi asiento, la ausencia de mi familia me golpeó de nuevo, pero de manera diferente esta vez. El vacío que había cargado durante décadas seguía presente, pero ya no definía el valor de mis esfuerzos. Había buscado validación de las personas que consistentemente me habían ignorado y no habían cumplido. Ahora el reconocimiento de desconocidos ofrecía una nueva métrica prueba de que mi trabajo podía importar independientemente de la indiferencia que había soportado en casa. Sentí un empoderamiento silencioso, una sensación de valía propia que ya no estaba atada con la atención o el reconocimiento de Marisol. Después del evento, algunos asistentes me preguntaron sobre mi proceso, cómo capturé ciertos ángulos y momentos. Hablé libremente explicando la intención detrás de cada toma, el cuidado que había puesto en preservar la autenticidad. Su curiosidad y compromiso eran energizantes. Por primera vez me di cuenta de que mi perspectiva, mi lente sobre el mundo, tenía significado independientemente de la familia que alguna vez esperé que me notara. Caminando a casa esa noche con el trofeo en la mano, sentí un cambio en mi percepción. La validación que había anhelado había llegado, aunque no de donde lo esperaba. Entendí ahora que la valía propia podía ganarse, observarse y apreciarse de maneras que no dependían de lazos de sangre o aprobación familiar.
Esa noche hice un voto silencioso de seguir creando, de explorar las historias que solo yo podía contar y de dejar que mi trabajo y el reconocimiento que pudiera ganar definiera mi presencia en el mundo. Con esa determinación firmemente asentada en mi mente, comencé a pensar en el próximo proyecto, uno que demandaría más enfoque, más intención y un compromiso más profundo con la visión que apenas comenzaba Ariketa a abrazar. Después del concurso, me di cuenta de que la chispa que había sentido, la validación de desconocidos que realmente apreciaban mi trabajo, era solo el comienzo. Si quería seguir creciendo, hacer que mis historias importaran más allá de una sola proyección, necesitaba una plataforma propia. Esa noche creé El Lente de Elena, un canal de YouTube dedicado a capturar los pequeños momentos significativos de la vida cotidiana. Esos detalles que a menudo pasan desapercibidos, pero que llevan un peso sutil en el ritmo de la existencia. Configurarlo fue bastante sencillo, pero el verdadero trabajo estaba por delante: llenarlo con contenido que pudiera sostenerse, que pudiera llegar a una audiencia y comunicar la perspectiva que había perfeccionado en ese primer concurso. Las primeras semanas fueron humildes. Al subir mis primeros clips noté el lento goteo de vistas, a veces un puñado en el primer día, y los comentarios esporádicos que a menudo parecían más un reconocimiento cortés que un compromiso verdadero. Los desafíos técnicos surgían constantemente, niveles de audio que no coincidían, metraje que necesitaba recortes, transiciones que se veían torpes al reproducirse. Hubo momentos en los que me pregunté si mi trabajo alguna vez resonaría más allá del pequeño círculo de desconocidos que inicialmente lo habían elogiado. Las viejas inseguridades se colaron, esa sensación familiar de ser pasada por alto, ignorada, desestimada. Pero me obligué a persistir, recordándome que esta vez la aprobación que buscaba no era de mi familia. Pasé horas experimentando con herramientas de edición, aprendiendo a superponer sonido, ajustar el balance de color y ritmo de mis clips para aumentar la resonancia emocional. Probé diferentes enfoques, viendo qué secuencias mantenían la atención de los espectadores y cuáles se quedaban cortas. Los comentarios de foros en línea pequeños se convirtieron en mi brújula. Comencé a entender que crear contenido no era solo capturar belleza, era crear una experiencia que invitara a otros a una perspectiva que tal vez nunca habían considerado. Cada ajuste, cada refinamiento, era una lección en narrativa, paciencia y disciplina. Con el paso de las semanas, mi canal creció lentamente, pero de manera constante. Un video de la luz matutina filtrándose entre las hojas de un parque local ganó tracción. Los espectadores comentaron sobre la calma que evocaba, cómo reflejaba momentos que ellos mismos habían pasado por alto en sus vidas. Otro clip, un lapso de tiempo de las nubes sobre el horizonte de Guadalajara, recibió notas elogiando la narrativa sutil. La retroalimentación era pequeña pero significativa, y con cada comentario sentía una conexión que nunca había experimentado con mi propia familia. Estos desconocidos estaban reconociendo mi visión, no mi historia ni mis relaciones, y eso hacía que el reconocimiento se sintiera genuino y ganado. También aprendí la importancia de la consistencia. Subir esporádicamente dejaba huecos en el compromiso y frenaba el impulso. Establecer una rutina, filmar durante el día, editar por las noches, interactuar con los comentarios me dio estructura y propósito. A veces era agotador equilibrar el trabajo, las responsabilidades del hogar y la creación de contenido, pero encontré un ritmo que permitía que la creatividad floreciera. En esas horas tranquilas, descubrí que la disciplina misma se convirtió en una forma de autorrespeto. Estaba dedicando tiempo y energía a algo que valoraba,
sin importar quién lo notara o quién no. Una noche, Arturo observó por encima de mi hombro mientras armaba una serie de clips para una carga semanal. «Tienes algo especial aquí», dijo en voz baja. «La gente lo verá». «Esto importa». Sus palabras me anclaron. Durante tanto tiempo había medido mi valor en el reconocimiento familiar, en un simple gesto de alguien que nunca me vio realmente. Ahora con este canal la audiencia y sus comentarios eran un reflejo del valor que había cultivado a través del esfuerzo y la visión, no a través de atención heredada. Al final del mes, el lente de Elena había acumulado más de 1000 suscriptores, una audiencia modesta pero real, que interactuaba con mi contenido. Cada vista, cada comentario se sentía como un gesto de alguien que me veía por lo que estaba creando, no por quien había sido ignorada. Entendí de una manera que no había entendido antes que ser vista no requería la validación de aquellos que me habían pasado por alto. Esta realización me impulsó a seguir construyendo, experimentando y contando historias que me importaban a mí y a las personas que estaban listas para prestar atención. Con esta plataforma en crecimiento establecida comencé a considerar los próximos pasos, proyectos más grandes que desafiaran mis habilidades y expandieran mi alcance, preparando el escenario para un camino que ya no dependía del reconocimiento de mi familia. Todo comenzó de manera inocente, un encuentro casual en la cafetería local, donde solía ir a editar clips de video. A media mañana, Arturo estaba allí sentado cerca de la ventana dibujando diseños en una tableta. Noté su concentración, la confianza silenciosa que emanaba la forma en que su ceño se fruncía ligeramente cuando estaba absorto en sus pensamientos. Cuando nuestros caminos se cruzaron, fue por un café derramado el mío, afortunadamente no sobre mi laptop, y una risa compartida que rompió la tensión. Esa breve conexión humana fue el tipo de momento que parecía pequeño en ese entonces, pero que más tarde se convertiría en la base de algo mucho más grande. Comenzamos a hablar más durante las siguientes semanas, al principio sobre trabajo y proyectos sobre los aspectos técnicos de la edición y la creación de contenidos, sobre los desafíos de ser freelancer en una ciudad que a menudo se sentía indiferente a los recién llegados. Arturo era paciente y reflexivo, ofreciendo sugerencias sin imponerse, escuchando sin juzgar. En él encontré un compañero que entendía tanto la emoción como la frustración de construir algo desde cero, alguien que no minimizaba mis logros ni esperaba que justificara mis ambiciones. A medida que nuestras conversaciones se profundizaban, la colaboración se volvió algo más personal. Comenzamos a pasar tiempo juntos fuera de la cafetería, almuerzos en comedores tranquilos, paseos por los parques de Guadalajara, visitas a exposiciones de arte y ferias locales. Arturo nunca apresuraba nada. Parecía entender que la confianza y la conexión se ganaban, y en su paciencia sentí una libertad que no había experimentado en años. Con él podía hablar honestamente sobre las heridas que Marisol había dejado, sobre los años que pasé buscando un reconocimiento que nunca llegó. Él nunca criticaba, nunca ofrecía frases vacías. Simplemente escuchaba, y ese simple acto era más validador de lo que esperaba. La relación creció junto con mis proyectos creativos. Arturo leía mis guiones, ofrecía retroalimentación constructiva sobre ediciones, e incluso me ayudaba a configurar ángulos de cámara o iluminación cuando necesitaba una mano extra. Era una colaboración en el sentido más verdadero, solidaria, respetuosa y empoderadora. Descubrí que tener a alguien que realmente creía en mi visión me permitía tomar riesgos que quizás no habría intentado sola. Una secuencia larga que había dudado en publicar de repente se sentía lista, porque él me había ayudado a refinarla y me aseguró que capturaba la historia que quería contar.
A través de esta colaboración también comencé a repensar el concepto de familia. Durante tanto tiempo, había medido la conexión y el valor a través de lazos de sangre, a través de la atención y la aprobación de mi hija y familiares cercanos. Pero Arturo, con su presencia constante y su apoyo inquebrantable, demostró que la familia podía elegirse, cultivarse, a través de la confianza, el respeto y las experiencias compartidas, en lugar de heredarse. La calidez y el aliento que sentía de él crearon un espacio seguro donde podía crecer, un espacio donde los errores no disminuían mi valor y donde los logros se celebraban sin reservas. Nuestra colaboración se extendió más allá del apoyo emocional. Arturo me presentó a Lequitu algunos contactos en círculos locales de medios y creatividad, ofreciendo presentaciones que ayudaron a expandir el alcance de El Lente de Elena. Compartía ideas para nuevos proyectos, a veces sugiriendo historias enfocadas en la comunidad o conceptos que me empujaban más allá de la comodidad de las rutinas familiares. Con cada proyecto me di cuenta de cuánto más podía lograr con alguien a mi lado, que creía no solo en mi talento, sino también en mi visión. Cuando reflexioné sobre nuestro vínculo en crecimiento, quedó claro que esta colaboración se había convertido en un ancla. No solo proporcionaba estabilidad y aliento, sino que también ofrecía un modelo de lo que la colaboración y el respeto mutuo podían ser. Con Arturo me sentía empoderada para perseguir mis ambiciones creativas por completo, para abrazar el riesgo y la experimentación, y para seguir construyendo una vida que no dependiera del reconocimiento de aquellos que me habían ignorado durante años. Con esta nueva comprensión y apoyo, me sentía lista para dar los próximos pasos en la expansión de mi trabajo, sabiendo que la base de amor y colaboración me sostendría a través de los desafíos que vendrían. El día que alcancé el hito, sentí una satisfacción silenciosa templada por el familiar dolor de la ausencia. El Lente de Elena había superado los 50.000 suscriptores, un número que alguna vez pensé inalcanzable, y varios videos habían comenzado a ganar tracción fuera de nuestra comunidad local. Pasé la mañana revisando analíticas, viendo el crecimiento en las vistas, los comentarios y la interacción de personas que realmente apreciaban el trabajo en el que me había volcado. Cada notificación, cada comentario positivo, se sentía como una pequeña validación de las incontables horas que había pasado editando, filmando y refinando mi oficio. Sin embargo, incluso mientras me permitía saborear este éxito, sentía la ausencia de reconocimiento de la única persona a la que más había querido impresionar Marisol. No había mensaje, ni llamada, ni palabra de felicitación de su parte. Durante años había imaginado estos hitos como momentos que compartiríamos, pausas breves, donde el orgullo y el amor se cruzaban, pero una y otra vez me había quedado al margen. La comprensión de que esta celebración, como tantas otras antes sería solo mía, era dolorosa y familiar. Me recordé que mi trabajo existía independientemente de su reconocimiento. El progreso que había logrado, el crecimiento de mi audiencia y el impacto que mi contenido tenía en otros eran pruebas tangibles de mis capacidades. Aún así, el peso emocional de ser consistentemente ignorada persistía, un contrapunto silencioso a mi alegría profesional. Intenté separar ambas cosas, enfocándome en la satisfacción de crear y en el sentido de propósito que venía de compartir historias que importaban incluso si mi familia no podía verlas. Arturo entró en la habitación con café, su presencia, anclándome en el momento. «Deberías estar orgullosa», dijo colocando la taza junto a mi laptop. Su tono era firme e inquebrantable, transmitiendo una seguridad que había necesitado por mucho tiempo. «Has construido algo extraordinario, y lo hiciste con integridad».
Sonreí sintiendo la calidez de su apoyo, pero no podía desterrar del todo el dolor. Los logros eran más dulces cuando se compartían, y durante tanto tiempo había anhelado que alguien cercano los celebrara conmigo. Ese anhelo no desaparecía de la noche a la mañana, pero la presencia de Arturo me recordaba que el reconocimiento podía existir en diferentes formas en personas que realmente se preocupaban, en lugar de aquellos que solo compartían mi sangre. Pasé la tarde revisando material para proyectos próximos, tomando notas y redactando guiones para nuevo contenido. Mi mente oscilaba entre el enfoque profesional y el eco de la decepción. Me di cuenta de que los patrones de negligencia que había experimentado estaban profundamente arraigados, pero no podían disminuir el trabajo que había logrado, independientemente. Cada clip completado, cada edición pulida, cada historia cuidadosamente elaborada, servía como una afirmación silenciosa pero poderosa de que era capaz y visible incluso, si no lo era para aquellos que había esperado que lo notaran. Por la noche decidí marcar el hito de manera silenciosa pero significativa. Preparé una cena sencilla, me serví una copa de vino y reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí, las noches largas, las pequeñas victorias, la persistencia, a través de la frustración y la construcción gradual de una plataforma que validaba mis esfuerzos de una manera que mi familia nunca había hecho. Incluso en la soledad, podía sentir una sensación de plenitud, un reconocimiento de que el trabajo en sí mismo y las elecciones que había tomado para perseguirlo merecían celebrarse. Mientras la noche caía sobre Guadalajara, revisé los comentarios en mis últimas subidas, leyendo opiniones que destacaban la resonancia emocional de mi trabajo. La satisfacción de saber que mis historias impactaban a otros me dio una sensación de plenitud que era estable, genuina e independiente. Este hito, aunque compartido con desconocidos y apoyado por Arturo, fue un punto de inflexión, un recordatorio de que el reconocimiento podía ganarse y valorarse de maneras que no dependían de la atención de Marisol. Con esta comprensión firmemente arraigada, comencé a considerar el próximo paso un proyecto que me desafiaría aún más y continuaría la trayectoria que había establecido moviéndome más allá de la validación solitaria hacia algo más grande e impactante. La semana siguiente entré en la agencia con una determinación silenciosa que no había sentido en años. Las líneas elegantes del Tesla Model S brillaban bajo las luces del salón, y por un momento me permití imaginarme deslizándome en el asiento del conductor, sintiendo el zumbido del motor eléctrico y la certeza de que este auto representaba algo mucho más que transporte. Era un símbolo, un reconocimiento tangible del trabajo que había hecho, las noches largas, los contratiempos, las victorias incrementales que habían construido lentamente la plataforma que ahora comandaba. Cuando firmé los papeles por el modelo completamente equipado de 2.5 millones de pesos, la gravedad del momento me golpeó. Este era un premio que me debía a mí misma, uno que no requería la aprobación de nadie más. Arturo estaba ya a mi lado, sosteniendo las llaves con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como alivio. «Te lo ganaste», dijo simplemente, y asentí sintiendo el peso de sus palabras asentarse en una sensación de logro merecido. Esto no era un capricho, era el reconocimiento de años de esfuerzo, años de perseverancia y años de reclamar espacio en un mundo que a menudo intentaba minimizarme. No necesitaba que nadie más lo validara, pero una pequeña parte obstinada de mí se preguntaba si este acto finalmente haría que Marisol notara, no porque ella lo mereciera, sino porque siempre había intentado medir mi valor a través de comparaciones o ganancias.
El viaje a casa fue emocionante. Disfruté del manejo suave, el torque inmediato, el poder silencioso bajo mis manos. Pensé en las noches pasadas editando clips en casi completa oscuridad, en las horas de investigación y aprendizaje que me habían llevado a este punto. Cada curva de la carretera se sentía como una metáfora del viaje que había tomado, a veces sinuoso, a veces empinado, pero siempre avanzando. Cuando estacioné frente a nuestra casa, supe que quería capturar este momento, conmemorarlo de una manera que marcara tanto el hito como la independencia que representaba. Más tarde, esa noche tomé una foto del Tesla con el camino iluminado por el suave resplandor de los faroles y la silueta elegante del auto. La publiqué en Facebook con una breve descripción. Por fin aquí. Trabajo duro, persistencia y un poco de paciencia dan frutos. Esperaba un puñado de likes, tal vez algunos comentarios de amigos que habían seguido el viaje de El lente de Elena. Lo que no anticipé, sin embargo, fue la sutil tensión que se removió en mi estómago. Una premonición de que esta publicación captaría la atención de alguien de una manera que el concurso y el hito no lo habían hecho. Pasaron las horas. Las notificaciones llegaban poco a poco, pequeñas afirmaciones de seguidores, mensajes de felicitaciones y comentarios, elogiando el vehículo y el logro que simbolizaba. Sonreí sintiendo la calidez de la validación de personas que nunca me habían pasado por alto, cuyo reconocimiento era completamente ganado. Sin embargo, al actualizar la página una vez más, sentí ese nudo familiar de anticipación, la parte de mí que durante décadas se había preguntado si Marisol alguna vez vería, se preocuparía, notaría el trabajo que había hecho, la vida que había construido. El Tesla era más que un auto. Era una declaración, un emblema de autonomía y logro. Simbolizaba los años en que tomé el control de mi narrativa, las victorias silenciosas que se habían acumulado en algo innegable. Imaginé a Marisol viéndolo, la sorpresa, los cálculos, la comprensión de que había creado una vida que nadie podía ignorar, nadie podía desestimar. El pensamiento me provocó un escalofrío de anticipación, no por despecho, sino por el conocimiento de que el reconocimiento, aunque tardío, finalmente podría venir de un lugar donde ella previamente se había negado a verme. Esa noche, mientras Arturo y yo nos acomodábamos en la sala, no podía dejar de pensar en lo que este símbolo representaba, no solo para mí, sino para la familia que tan a menudo había fallado en reconocerme. Era una provocación silenciosa, un recordatorio de que el trabajo, la determinación y las elecciones que había hecho eran tangibles y visibles. Y aunque aún no sabía cómo reaccionaría ella, sentía el primer destello de estar lista para enfrentar lo que había sido ignorado durante tanto tiempo, para ver cómo respondería la familia cuando se enfrentara a la evidencia innegable de la vida que había construido por mi cuenta. Con las llaves en el mostrador y la foto subida, me permití un momento para respirar. El Tesla no era solo una recompensa, era una señal, el acto inicial de una historia que había estado esperando ser contada. Y mientras consideraba los días por venir, supe que el próximo paso sería pivotal, preparando el escenario para una confrontación que había estado gestándose durante años. Estaba sentada en la mesa de la cocina revisando las últimas analíticas de El lente de Elena cuando sonó el teléfono. El número en la pantalla hizo que mi estómago se tensara antes de que siquiera contestara. Marisol. Mis dedos dudaron sobre la pantalla, los años de evasión e indiferencia pasaron por mi mente, pero presioné el botón verde. Mamá, su voz era aguda, ligeramente cortante, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Acabo de ver tu auto nuevo. ¿De dónde sacaste el dinero para ese Tesla? Incliné la cabeza dejando escapar una pequeña risa casual.
Esto dije con ligereza dejando mi café. Un poco de trabajo duro, algunas decisiones inteligentes y unos años de ahorro. Estoy encantada con él. Por fin es mío. Mi tono era relajado conversacional, como si ella hubiera llamado solo para compartir la emoción de mi último logro. Pero debajo ya estaba calculando. Esta era la apertura que había anticipado el momento donde podía enmarcar los próximos pasos, sin dejar que su sospecha o codicia controlaran la narrativa. Su voz se tensó al otro lado. Deberíamos hablar. Una reunión familiar. Mañana. Vas a venir, ¿verdad? Hice una pausa dejando que las palabras colgaran. Una reunión familiar, después de años de ausencia. La idea removió algo en mí, no solo resentimiento, sino claridad. Podía abordar esto con calma deliberadamente y en mis propios términos. Claro, puedo pasar, dije con calma. Busquemos un horario que funcione. No revelé la sensación de satisfacción que burbujeaba bajo mis palabras, la anticipación silenciosa de mostrar de una vez por todas que mi vida había avanzado sin su reconocimiento. Colgué y me recosté en la silla exhalando lentamente. Arturo, que había estado en la sala revisando algunas notas de inversión, se acercó notando la leve tensión en mis hombros. ¿Todo bien?, preguntó, su tono gentil pero inquisitivo. Marisol quiere una reunión familiar, dije dejando que las palabras se asentaran. Ha visto el Tesla y aparentemente piensa que es razón suficiente para convocarme. Arturo asintió lentamente leyendo el subtexto, antes de que siquiera lo mencionara. Parece que está respondiendo al dinero, no a ti, dijo con naturalidad. Lo que significa que necesitamos un plan. Tranquilo, compuesto, intencional. No dejes que sus expectativas dicten tu respuesta. Lo miré agradecida por su firmeza. Era fácil sentir el viejo tirón de la emoción, dejar que años de negligencia y frustración se encendieran en reacción, pero Arturo me recordó que esto no se trataba de emoción, sino de estrategia. El objetivo era claridad, dignidad y afirmación de los límites que había pasado décadas reforzando solo para que fueran ignorados. Saqué mi cuaderno y comencé a tomar notas esbozando cómo podría desarrollarse la conversación. Imaginé las preguntas que ella haría, las suposiciones que haría y las formas sutiles en que podría redirigir la discusión para afirmar mi autoridad sobre mi propia vida y decisiones. Era un equilibrio delicado. Quería enfrentar los patrones de indiferencia que había mostrado durante años sin permitir que la ira erosionara el mensaje que pretendía transmitir. Arturo se apoyó en el mostrador observándome trabajar, ofreciendo sugerencias tranquilas sobre frases y entrega. «Manténlo simple, enfocado», dijo. «Tu vida, tus elecciones, tus reglas. No le debes justificaciones a nadie». Sus palabras reforzaron la mentalidad que necesitaba enmarcando la reunión, no como una concesión, sino como una oportunidad para finalmente aclarar las cosas. Cuando cayó la noche sentía una mezcla de anticipación y control. El Tesla había sido una señal, un catalizador, y ahora la reunión misma se convirtió en el escenario, donde años de silencio y negligencia podían abordarse con precisión. Revisé mis notas una última vez, asegurándome de que cada punto estuviera alineado con la vida que había construido, el trabajo que había logrado y los límites que pretendía imponer. Al cerrar mi cuaderno y dejarlo a un lado, supe que mañana marcaría el primer paso deliberado para convertir años de frustración en una declaración mesurada e innegable de independencia y valía propia, y que el próximo día requeriría toda la compostura y estrategia que pudiera reunir. Después de colgar con Marisol, me senté en mi escritorio, con el cuaderno abierto, la mente acelerada con posibilidades. La reunión familiar podría convertirse fácilmente
en un ejercicio de manipulación con ella, indagando por explicaciones y poniendo a prueba mi paciencia de manera sutil. Necesitaba una estrategia que mantuviera mi compostura y convirtiera la conversación en una declaración de principios, no solo una negociación sobre dinero. La idea de una donación caritativa había estado rondando en mi mente durante semanas y ahora se convirtió en el centro. Primero tracé la logística. Una gran parte de mi riqueza iría quizá a una fundación de educación infantil, financiando becas para niños que carecían de oportunidades y guía. Sería lo suficientemente público como para transmitir el impacto, pero estructurado para que el momento coincidiera con la reunión, amplificando el significado moral. No se trataba de ostentación, se trataba de demostrar dónde deberían estar la verdadera responsabilidad y el cuidado, destacando el contraste entre un propósito genuino y una atención interesada. Mientras delineaba los pasos, ensayé mentalmente la conversación. Marisol probablemente me desafiaría, cuestionaría la cantidad o intentaría justificar sus expectativas. Practiqué respuestas que fueran tranquilas, pero firmes, concisas, pero incisivas. Cada frase debía reforzar mi independencia, mis logros y los principios que guiaban mis elecciones. Imaginé la secuencia, su demanda inicial, mi reconocimiento del pasado y luego la revelación de la donación. Cada momento era una pausa calculada, una forma de asegurar que el impacto emocional aterrizara por completo. Arturo observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. No necesitaba hablar. Su presencia me recordaba que no enfrentaba esto sola. Aún así, el ensayo requería que ocupara el espacio completamente por mi cuenta, que encarnara la fuerza y la claridad que había cultivado a lo largo de los años. Practiqué tono, inflexión y ritmo hasta que se sentía casi instintivo, hasta que la ira y la frustración que normalmente cargaba ya no dictaban mis palabras. Luego consideré el peso emocional del plan. La donación no era solo un gesto financiero, era un gesto moral. Era una demostración de que mis elecciones podían crear un cambio tangible, que años de negligencia y desprecio podían redirigirse hacia algo significativo y duradero. Esto era el empoderamiento manifestado, una afirmación de agencia construida cuidadosamente con el tiempo, no una retaliación impulsiva. El simbolismo era tan importante como la acción misma. Cuando organicé el papeleo necesario y revisé los procedimientos de la fundación, el plan se sentía completo. Sabía exactamente cómo se desarrollaría la conversación, cómo anticipar la resistencia y cómo entregar la revelación con el máximo efecto. Cada detalle había sido considerado, cada paso, alineado con la vida que había construido y los principios que quería afirmar. Al cerrar mi cuaderno y dejar los documentos a un lado, una sensación de calma se asentó sobre mí. Las piezas estaban en su lugar. Mañana entraría en esa reunión completamente preparada, armada no con ira ni desesperación, sino con claridad de estrategia y la certeza de que los años de negligencia que había soportado finalmente serían enfrentados con una respuesta moldeada completamente por mi diseño. El próximo escenario estaba listo y estaba preparada para ejecutarlo con precisión. Llegué a la casa con una calma que había cultivado durante días, las llaves tintineando en mi mano mientras abría la puerta principal. El olor familiar de la alfombra vieja y la madera pulida me recibió, pero ya no llevaba la calidez que alguna vez tuvo. Marisol ya estaba sentada en la mesa del comedor, su postura tensa, y podía ver la anticipación en sus ojos, el cálculo, en la inclinación de su cabeza. Arturo permaneció en segundo plano, una presencia constante que me recordaba mantener la compostura, hablar con claridad en lugar de enojo. Al tomar asiento, la mirada de Marisol
cayó sobre mí de inmediato. Entonces comenzó con un tono mesurado sobre ese Tesla. «Estás en una buena posición ahora. Puedes ayudar, realmente necesitamos apoyo para la universidad y algunos gastos». Puse mis manos planas sobre la mesa, sintiendo el peso de años de momentos ignorados, presionando el espacio entre nosotras. Dejé que sus palabras colgaran por un momento, reconociéndolas sin apresurarme. Luego hablé, mi voz firme, cada palabra deliberada. «Sabes, Marisol, es interesante que esta conversación esté ocurriendo ahora después de tantos años de silencio». Hice una pausa dejando que la declaración resonara. Hubo cumpleaños, recitales, competencias, hitos que no reconociste. Años en los que mis esfuerzos pasaron desapercibidos, ignorados, desestimados. Estuve aquí observando, apoyando y esperando un reconocimiento que nunca llegó. Un destello de incomodidad cruzó su rostro, un leve endurecimiento alrededor de su boca, la forma en que sus dedos jugaban con el borde del mantel. La habitación se sentía cargada, el aire denso con historias no dichas y una tensión sutil. Sus hermanos se movieron inquietos en sus asientos, intercambiando miradas, su propia culpa tácita, pero palpable. Arturo apretó ligeramente mi mano bajo la mesa, un recordatorio para mantenerme en el rumbo. He pasado décadas asegurándome de que tuvieras oportunidades, guiando, apoyando y presentándome, incluso cuando no era vista. Continué, mi voz inquebrantable. ¿Y ahora esperas que priorice tus necesidades por encima de las elecciones que he hecho para mi propia vida? El trabajo, el tiempo, el esfuerzo que he invertido en construir algo sostenible, significativo. ¿Y mío? Marisol abrió la boca, tal vez para protestar, pero levanté una mano suavemente, negándome a ser interrumpida. Estoy dispuesta a compartir, a tener un impacto, pero no será para corregir la negligencia del pasado, ni como recompensa por una atención que debería haberse dado libremente. El reconocimiento, el respeto y la consideración no se ganan solo con dinero. Se demuestran constantemente con el tiempo en presencia y en cuidado. Su expresión vaciló, su compostura rígida se deslizó ligeramente. Miró a los demás alrededor de la mesa buscando apoyo o validación. Ellos se movieron incómodos, su sorpresa evidente, su leve culpa flotando en el espacio entre nosotros. Nadie había anticipado este nivel de franqueza, esta confrontación directa con los patrones de desprecio que habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Me incliné hacia adelante, mi tono firme pero no enojado. Esta conversación es sobre responsabilidad, sobre reconocer la diferencia entre una conexión genuina y una expectativa transaccional. No puedes exigir generosidad donde hubo negligencia. He construido mi vida y elegiré cómo compartirla con intención, con propósito y con aquellos que la valoran auténticamente. Los labios de Marisol se apretaron en una línea delgada y por primera vez vi la vacilación, el destello de comprensión, o al menos la conciencia de que las cosas ya no seguirían los patrones en los que ella había confiado. La presencia de Arturo me dio fuerza, y sentí que la acumulación de frustración y decepción comenzaba a cristalizarse en algo tangible, claridad, control y la afirmación de mi vida en mis términos. Mientras reunía los documentos que había preparado para el próximo paso, supe que el momento había llegado para transformar las palabras en acción, para convertir este reconocimiento, largamente atrasado, en una declaración que no olvidarían. La voz de Marisol se alzó aguda e incrédula, rompiendo el silencio tenso que se había sentado sobre la mesa del comedor. «Mamá, esto no es justo. No puedes decidir esto por tu cuenta. Nosotros». Levanté una mano interrumpiéndola con la autoridad tranquila que había ensayado innumerables veces. «No, Marisol.
Puedo decidir esto por mi cuenta porque es mi vida, mi trabajo y mi responsabilidad. Durante años tú y otros han dado por sentado mi presencia, asumiendo que mi apoyo y atención siempre estarían disponibles sin cuestionar. Eso termina ahora. Sus ojos se entrecerraron, los labios apretados en una línea delgada, pero no vacilé. La mano de Arturo descansaba ligeramente sobre la mía, bajo la mesa anclándome, recordándome mantener la compostura. Podía sentir la liberación de años de tensión dentro de mí, la frustración y el dolor acumulados, coalesciendo en una claridad que había tomado décadas alcanzar. Esto no era enojo por venganza, era liberación, una declaración de mi autonomía y los límites que finalmente había aprendido a imponer. Has pedido mi tiempo, mis recursos y mi aprobación, continué mi voz firme. Pero durante años retuviste reconocimiento, cuidado y atención. Asumiste que mis logros, mis éxitos y mis esfuerzos eran tuyos para tomar o ignorar. Ese patrón termina hoy. Ya no estoy disponible para expectativas que no se correspondan con respeto y presencia. La protesta de Marisol se desvaneció en una exhalación tensa. Pero... ¡nos estás castigando! Sacudí la cabeza dejando que la convicción tranquila en mi postura hablara más alto que las palabras. Esto no es castigo. Esto es consecuencia. Es el resultado natural de elecciones hechas durante años. Estoy eligiendo dirigir mis recursos, mi energía y mis esfuerzos hacia causas y personas que los valoren de manera significativa. Eso es empoderamiento, no venganza. La habitación quedó en silencio, el peso de mi declaración presionando el aire. Podía ver la sorpresa en la expresión de Marisol, la sutil inquietud en el resto de la familia. Por primera vez los límites que había intentado establecer a lo largo de mi vida se realizaban plenamente y se respetaban no porque alguien lo aprobara, sino porque me negué a permitir que la negligencia definiera mis acciones por más tiempo. Una respiración profunda y estabilizadora salió de mí, una sensación de liberación emocional me envolvió. El dolor que había acompañado los cumpleaños ignorados, los hitos no vistos y los años de reconocimiento ausente, se sentía más ligero de alguna manera ahora que había hablado con autoridad y actuado decisivamente. No era solo la donación, no era solo la conversación, era el acto de reclamar mi voz, mi agencia y mi autorrespeto en un solo movimiento deliberado. Miré a Arturo, quien ofreció un pequeño asentimiento de apoyo. Su presencia había sido un recordatorio de que la familia podía elegirse, que el apoyo no necesitaba venir de aquellos que no reconocieron el valor durante décadas. Me di cuenta en ese momento de que mi definición de familia ya no estaba atada a la sangre, a la expectativa o a patrones de negligencia de larga data. La familia podía ser aquellos que aparecían consistentemente, que apoyaban el crecimiento y que respetaban los límites. Esa comprensión trajo una sensación de paz y empoderamiento que nunca había conocido en los años de esperar reconocimiento de Marisol. La mirada de Marisol cayó sobre la mesa, su protesta silenciada, reemplazada por una mezcla de incredulidad y los leves inicios de comprensión. Los documentos permanecían frente a nosotros, símbolos tanto de mis logros como de los estándares que ahora imponía respeto y cuidado, genuino, como requisitos previos para el acceso, la atención y la participación en mi vida. Mientras reunía mis pensamientos y me preparaba para irme, sentí una ligereza desconocida, una libertad libre del peso de necesitar aprobación de alguien que consistentemente la había retenido. Sabía que los próximos pasos implicarían adentrarme plenamente en la vida por la que había trabajado, enfocándome en aquellos que me valoraban y en el trabajo que había construido. Con los límites firmemente establecidos y un renovado sentido de sí misma,
Me levanté de la mesa lista para avanzar, dejando atrás las restricciones de la negligencia pasada y adentrándome en la vida que había reclamado para mí. En las semanas que siguieron a la reunión, la vida se asentó en un ritmo que había anhelado, pero nunca experimentado completamente. El peso de la negligencia pasada los años esperando un reconocimiento que nunca llegó, comenzó a disiparse reemplazado por un sentido de propósito, arraigado en el trabajo que podía hacer y las conexiones que podía nutrir. Dediqué mis mañanas a El lente de Lena, planeando contenido, experimentando con nuevas técnicas y refinando proyectos que combinaban creatividad con narrativa significativa. Cada subida ya no era solo un paso hacia el reconocimiento, era una forma de construir impacto y conectar con una comunidad que valoraba la autenticidad. Las tardes las dedicaba al mentorazgo. Jóvenes creativos ansiosos por explorar multimedia y narrativa llegaban a mi pequeño estudio. Cuadernos en mano, preguntas listas. Los guiabas a través de los fundamentos de la edición, el encuadre y el ritmo, animándolos a encontrar sus propias voces. Verlos ganar confianza, presenciar la chispa de comprensión en sus ojos, llenaba un vacío que alguna vez estuvo definido por la ausencia de mi hija. Me di cuenta de que las conexiones que ahora fomentaba construidas en respeto, atención y guía, eran la familia que había buscado todo este tiempo. Arturo seguía siendo una presencia constante, ofreciendo aliento sin opacar mi trabajo. Asistía a reuniones, ofrecía consejos técnicos cuando era necesario y celebraba los hitos con una calidez genuina. Su apoyo se sentía diferente del reconocimiento distante que había anhelado de mi hija. Era constante, incondicional y profundamente colaborativo. En él y en los jóvenes creativos que mentoraba, encontré una red que operaba en cuidado, respeto y crecimiento compartido. Ellos se convirtieron en las personas que aparecían, que me veían, que importaban. Las noches estaban reservadas para iniciativas comunitarias y trabajo caritativo. Coordinaba con la Fundación de Educación, a la que había donado, ayudando a identificar beneficiarios de becas y apoyando pequeños programas para jóvenes desfavorecidos. Entrar a salones de clases, hablar con estudiantes que nunca habían recibido los recursos o la atención que alguna vez deseé para mí, me recordaba por qué la donación había importado. No se trataba de exhibición ni retribución, se trataba de crear oportunidades genuinas e impacto significativo. Cada sonrisa agradecida, cada pregunta reflexiva reforzaba la diferencia que mis esfuerzos podían hacer. A través de este equilibrio de trabajo, mentorazgo y devolver a la comunidad, descubrí una nueva clase de alegría. Era más tranquila que el reconocimiento fugaz que había buscado de la familia, pero era más estable, más rica y más sustentadora. Ya no medía mi valor por la aprobación de aquellos que me habían ignorado. En cambio, veía el valor reflejado en el crecimiento de otros, en los efectos en cadena de la guía y el aliento, y en los resultados tangibles de los proyectos que había nutrido. Incluso los momentos simples tenían significado. Arturo riendo por un pequeño error durante una filmación, un estudiante mostrándome con orgullo su primer clip editado, o un mensaje de un beneficiario de una beca expresando gratitud. Estas interacciones basadas en respeto mutuo y propósito compartido ofrecían la afirmación que me había eludido durante décadas. Entendí ahora que la familia podía elegirse, cultivarse, a través del cuidado, la consistencia y la presencia, en lugar de heredarse por sangre. A medida que los días avanzaban, descubrí que la independencia y la conexión no eran mutuamente excluyentes. Se complementaban. Mi vida ya no estaba definida por la negligencia pasada ni por expectativas no cumplidas. En cambio, estaba definida por elecciones deliberadas por la comunidad que fomentaba
y por las relaciones que nutría con intención y cuidado. Sentada en mi escritorio una noche revisando los proyectos y mensajes de la semana, sentí una profunda satisfacción. La vida que había construido, las personas en las que había invertido y el trabajo que había logrado crearon una base de significado, apoyo y plenitud. Y mientras planeaba los próximos pasos, proyectos futuros, sesiones de mentorazgo e iniciativas comunitarias, supe que el próximo capítulo de mi vida estaría guiado por los principios que había reclamado, propósito, autonomía y la familia que había elegido. Me senté en el porche con el aire de la noche suave a mi alrededor, Arturo a mi lado, y por primera vez en décadas me permití simplemente reflexionar. El viaje de ser una hija ignorada a una creadora independiente había sido largo, lleno de frustración, decepción y perseverancia silenciosa. La negligencia de la infancia había dejado sus marcas, pero las elecciones que había hecho para construir una vida en mis propios términos habían transformado ese dolor en propósito. Cada proyecto, cada mentorazgo, cada momento de compromiso comunitario era un testimonio de la vida que había creado intencionalmente. Al revisitar lugares antiguos en Guadalajara durante las últimas semanas, los parques donde filmé mis primeros clips, la cafetería donde conocía a Arturo, las calles que habían inspirado innumerables tomas, podía ver mi crecimiento desplegado en forma tangible. Estos lugares ahora no eran solo recuerdos de lo que había estado ausente, sino marcadores de lo que había ganado. Cada visita me recordaba que mis logros estaban arraigados en el esfuerzo y la visión, no en el reconocimiento de aquellos que me habían ignorado. Sentía gratitud por el viaje, por las lecciones aprendidas y por la resiliencia que me había traído hasta Kakanawaki. Pensé en los niños cuyas vidas habían sido tocadas por la fundación, en los jóvenes creativos que había mentorado y en la audiencia que seguía el lente de Elena con interés y aprecio. Su compromiso validaba más que mi trabajo. Confirmaba que el impacto de una acción deliberada y reflexiva superaba con creces el reconocimiento fugaz que alguna vez busqué de la familia. Este era mi legado, uno de contribución, empoderamiento y conexión, que trascendía agravios personales. Arturo tomó mi mano apretándola suavemente y sentí una sensación de continuidad y apoyo que había faltado durante tanto tiempo. Juntos comenzamos a planear aventuras futuras, proyectos creativos, viajes y tal vez incluso la idea de comenzar una familia que fuera elegida en lugar de heredada. Estos planes no estaban guiados por obligación ni expectativa, sino por intención y alegría. Mirando atrás al camino que me había traído aquí, me di cuenta de que una vida significativa no estaba definida por la familia en la que nací, ni por la aprobación que había buscado durante tanto tiempo. Estaba definida por las elecciones que hice, las personas en las que invertí y el impacto que creé. Mientras me recostaba sintiendo la calidez de la noche y la fuerza tranquila del propósito, supe que el próximo capítulo se escribiría con intención, guiado por la familia que había elegido y la vida que había reclamado.